Ya, empezamos entonces esta sesión del día jueves 12 de mayo, pasadito ya a las 3:30. Bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy día tenemos un invitado especial. Está junto a nosotras Mauricio. Él es colega acá, trabajador social. ¿Lo pronuncié bien? ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Él trabaja acá con nosotros en el CEFAM Salvador Bustos y nos va a acompañar en esta oportunidad, que nos va a hablar de duelo en tiempos de pandemia. Bueno, esta semana hemos tratado temas sensibles para muchas y muchos de ustedes. Yo creo que ha sido súper emotivo y creo que nos viene de perilla que justo haya coincidido, sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, que hayamos tocado este tema en coincidencia con las actividades que hicimos esta semana. Así que vamos a darle pase a Mauricio para que pueda presentarse, puedas hablarles y exponerles del tema que él trae aquí a la palestra. Así que recordad que les voy a desactivar el audio para que no interfiera en ningún momento con los demás, y si gustan, por supuesto, siempre estamos abiertos a hacer preguntas. Mauricio ahí les va a ir respondiendo, y también vamos a dar un espacio al final de la clase también para que puedan aprovechar de resolver las dudas como han sido todos nuestros talleres. ¿Ya? Buenas tardes a todas. Hola. Hola. María Eugenia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Hola, buenas tardes. Tal como mencionó mi compañera acá, mi nombre es Mauricio Álvarez, ¿ya? Yo soy trabajador social de profesión, ¿ya? Aparte de la labor que hace un trabajador social en un centro de salud, que es harto, soy el encargado de participación acá dentro del CESFAM. Y como encargado de participación, una de mis labores fundamentales es participar, y participar de distintas instancias, ya sean por mí, ojalá fueran todas presenciales, y ojalá que en algún momento puedan ser todas presenciales, y cuando no se puede, utilizar los recursos tecnológicos, que algunos manejamos mejor que otros, pero que sí sirven en este momento para que podamos tener esta más que taller o clase, diría yo, es una conversación, es en base a la reflexión, en base a las experiencias que puedan haber tenido cada una y uno de ustedes, ¿ya? Por lo tanto, tal como lo manifestaron acá, luego de esta presentación, que va a ser bien resumida, diría yo, bien escueta, pero que precisamente para poder darle quizás más tiempo a la reflexión y ¿por qué no?, a compartir las experiencias también de cada uno y una de ustedes, ¿ya? Dicho eso, voy a comenzar la presentación, ¿cierto? Mauricio, disculpa que te interrumpa. ¿Se ve, chicas? ¿Pueden ver la pantalla final que dice duelo en tiempos de pandemia? Perfecto. Sí. ¿Grande? Sí, ya voy. Ya. Perfecto, ¿ya? Como dice la presentación, ¿cierto? Vamos a hablar del duelo en tiempos de pandemia, ¿ya? ¿Voy corriendo después? Sí, ya. Bueno. Tal como dice la cartilla, ¿cierto? El duelo es un proceso, ¿cierto?, que es psicológico y social, ¿ya? Y por ende debe aceptarse y entenderse como parte de nuestro ciclo vital, ¿ya? Cuando uno habla de ciclo vital, habla de las distintas etapas o transiciones que va enfrentando al momento en nuestra vida. Ya es como el curso de vida, ¿cierto? Todos en algún momento fuimos niños, todos en algún momento fuimos preadolescentes, todos en algún momento fuimos adolescentes, todos somos adultos y vamos y esperamos, ¿cierto?, llegar a ser personas mayores, ¿ya? Por lo tanto, el duelo es
intrínseco, va de la mano de nuestra vida, ¿ya? Es parte por lo que todos vamos a tener que pasar en algún momento u otro, ¿ya? No es algo ajeno que alguien pueda decir de que no va a estar vivenciando un duelo, ¿ya? Por lo tanto, desde las terapias, desde las reflexiones, desde las conversaciones, ¿cierto? Implica identificar y trabajar la etapa en que se encuentre, porque el duelo, luego les voy a mostrar la otra planilla, tiene etapas, pero lo importante es que estas etapas no son secuenciales ni son ordenadas. Uno puede pasar por la última, después irse a la tercera y después pasar por la primera, pero no va, digamos, no tiene un orden establecido. Es un poco lo que les decía recién, ¿ya? Que cada uno, que no necesariamente vamos a pasar por todas las fases o etapas, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? El duelo es como dinámico y activo, ¿ya? Las etapas del duelo, hay algunos investigadores, ciertos científicos, estudiosos, que dicen que el duelo puede tener 5, 6, incluso hay algunos que dicen hasta 7 fases, ¿ya? Yo prefiero quedarme con la que muestra estas 4, ¿ya? Que son, y como les dije anteriormente, no necesariamente van a pasar por las 4, a lo mejor van a pasar por una, por 2 o eventualmente por las 4, ¿ya? Y las etapas son la negación, la ira, la depresión o aceptación, ¿cierto? O sea, la depresión, aceptación y la aceptación, ¿ya? Más que hablar de cada una de ellas, ¿cierto? Quería ejemplificar, por ejemplo, que una que es bien recurrente, diría yo, y por eso la mencioné, porque yo diría que en el 99% de los casos es como que es bien evidente de identificar, ¿ya? Que es la etapa de la negación, ¿ya? Y en la etapa de la negación es simplemente, obviamente tal como lo dice la palabra, es resistirse a la sensación o a la percepción de que esa persona querida, familiar o amigo, vecino, qué sé yo, ¿cierto? Ya no va a estar, ¿ya? Y eso, en lo que hacemos al menos en la atención primaria, en el CEFAM, ¿cierto? Es a través de una terapia psicosocial, ¿cierto? El trabajar con las familias o con las personas, ¿cierto? De manera tal que puedan problematizar y aceptar la pérdida, es decir, adquirir esa conciencia de que efectivamente esa persona ya no va a ser parte de nuestra vida en términos, por lo menos, siempre es súper importante, y esto es como un paréntesis que hago, siempre es importante aferrarse a todas las creencias que puedan tener, independiente de la religión, independiente, hay algunas personas que creen más en la energía, otros le dan más relevancia al alma, al espíritu, otros le dan más relevancia a Dios o a los santos, qué sé yo, pero cada una de las creencias, ¿cierto?, que nosotros tengamos para aceptar esto siempre va a ser bienvenido y nunca, jamás, digamos, hay que, ¿cómo se llama? Hacer como esta caricatura de que eso no sirve, ¿ya? Lo importante, ¿cierto?, en cada una de las etapas que uno pueda estar del duelo, ¿cierto?, es abordar de manera específica que no es un proceso lineal, ¿ya? No quiere decir de que cada una de estas 4 fases vaya de manera ordenada, ni tampoco es igual en todas las personas que viven un duelo, ¿ya? Eso es súper importante también. Por ejemplo, si uno pudiese hablar de un manual de las cosas que no habría que decirle a una persona que está pasando por un duelo, es precisamente decirle, por ejemplo, estoy inventando, alguna persona que haya perdido, qué sé yo, un hermano o una hermana, ¿ya? Y que la otra persona, por mucho que haya también tenido una pérdida similar, no decirle, ¿sabes qué? Yo he pasado por eso, pero encuentro que tú estás demasiado, estás demostrando demasiado este dolor. Yo creo que cada duelo, ¿cierto?, es
único y exclusivo. Por mucho de que se parezca en la historia, por mucho de que hayan perdido los mismos seres queridos, cada duelo es personal y lo primero que hay que hacer es respetar ese dolor y empatizar con la persona, ¿ya? Es decir, colocarse en el lugar de esa persona y no juzgar ni decir, mira, en realidad yo pasé por lo mismo y no lo pasé tan mal. Yo creo que esas cosas no debieran decirse. Ay, no sé qué pasa aquí. Ahora, tengo que... ¿Ah? Ya. Como les decía, cada proceso del duelo tiene su tiempo. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cierto? O se preguntan ustedes, ¿cuánto debiera durar un duelo como proceso? También es una pregunta que es como, yo diría, tiene su complejidad, ¿ya? Algunas personas que han estudiado el tema del duelo, ¿cierto? Dicen que supuestamente, ¿cierto? Yo lo pondría entre comillas, ¿cierto? Que el duelo debiera durar, obviamente después que uno ha sufrido la pérdida, debiera durar entre 4 y 8 meses, ¿ya? No quiere decir que si dura 8 meses y un día ya no sea duelo, o que si dura 1 o 2 años no sea duelo, ¿ya? Lo que sí es importante en estos casos, ¿ya? Es siempre identificar o tratar de identificar, y para eso es súper importante, ya vamos a hablar del tema de las redes que uno maneje, de las redes familiares, de qué tan conectado está con su, qué sé yo, con su junta de vecinos, con la iglesia, con el club deportivo, qué sé yo, o con otros colectivos que puedan haber en el barrio, ¿cierto? O más bien si tiene, digamos, una familia que sirva como de soporte, ¿cierto? Es importante estar atento a que, obviamente, que si hay un duelo que se cronifica, es decir, que tiene una extensión muy larga, ¿ya? Y que, por ejemplo, tiene 2 años atravesando por un duelo y no lo puede superar, estar atento a solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque ese duelo finalmente tiene el serio riesgo de convertirse, por ejemplo, en una depresión. Y ya obviamente el convertirse en una depresión implica otro tipo de ayuda, otro tipo de atención y en algunos casos incluso puede implicar el uso de fármacos, ¿ya? Como les decía, no, esto ya lo vimos, que tiene que ver con que el duelo, ¿cierto? No es un proceso lineal ni tampoco todos lo viven de la misma manera. Eso también lo vimos, parece que falta el de eso. Antes de, digamos, como de abrir el micrófono, ¿cierto? Para las preguntas, comentarios y experiencias, ¿cierto? Creo que es súper importante el hecho de que existen, aparte del duelo, como lo conocemos nosotros, que en el fondo es la pérdida de un ser querido, existe el duelo. Hay distintos tipos de duelo. Hay un duelo, ¿cierto?, que tiene que ver, por ejemplo, que es atribuible a catástrofes o algún otro tipo de desgracia. Por ejemplo, que se me queme la casa, eso implica un duelo para mí, ¿cierto? Porque es algo significativo y algo que yo no tenía previsto, ¿ya? Siempre, por ejemplo, en el ámbito de la salud, por ejemplo, cuando hay unas personas que son, qué sé yo, diabéticos o tienen algún accidente en que tengan que haberle, por ejemplo, amputado alguna extremidad, algún brazo, una pierna, qué sé yo, también es un duelo eso, porque todas las pérdidas significativas tienden a ser, y cuando son, en este caso, como traumáticas y no esperadas, se constituyen en duelos difíciles de aceptar. Por ejemplo, las personas que deciden no tener hijos o no tener mayor familia y que viven con animales, también cuando qué sé yo, se nos muere un perrito, un gatito, un loro, lo que sea, el animal que uno tenga, también se constituye en un duelo. Por lo tanto, no hay que minimizar el tema de los duelos. El duelo siempre
está presente en nuestra vida y va a ser parte de nuestra vida. Todos vamos a tener que pasar en algún momento o ya hemos pasado por alguna pérdida. Y con esto termino, digamos, para, como les digo, abrir el micrófono. El título obviamente responde al contexto en el que estamos hoy día, ¿cierto? El duelo en tiempos de pandemia, ¿ya? El duelo en tiempos de pandemia, estoy seguro que al menos, si es que no lo han vivido en carne propia, y espero que no, ¿cierto? Todos tenemos por lo menos algún conocido, algún familiar, alguien que haya experimentado el COVID y que de alguna manera u otra quizás haya perdido algún ser querido por el tema del COVID, ¿ya? Ahora, independiente del COVID, ¿cierto? El duelo, como les decía al principio, es parte de nuestro ciclo vital, y si no es por el COVID, va a ser porque uno dejó de funcionar, ya cumplió su ciclo vital, o quizás tenía enfermedades de base que hicieron que efectivamente llegara ese momento, o ojalá nunca suceda en un accidente o en algo más o menos sorpresivo, perdieron a un ser querido. Pero como les digo, se supone, ¿cierto? Lo ideal, ¿cierto? Sería de que nosotros veamos morir a nuestros padres o madres, y no que nuestros padres o madres nos vean morir a nosotros. Se supone que el ciclo de vida, ¿cierto? Si es de manera ordenada, debiera ser eso, ¿no es cierto? Las personas que van cumpliendo mayor cantidad de años se van despidiendo antes de los que están más jóvenes, pero eso no siempre se produce, ¿ya? Así que eso, me gustaría escucharlos ahora, saber qué reflexiones tienen al respecto, qué experiencias han tenido y, ¿por qué no? Si tienen alguna pregunta también la pueden hacer. Les pediría que levanten la mano, que... Señora María Eugenia. Sí, buenas tardes, ¿ya? Buenas tardes. Mire, a propósito de esto de perder un familiar en el tiempo de pandemia, y yo también pensando en las etapas del duelo, yo parece que viví una muy tremenda y me arrepiento hasta el día de hoy. Resulta que falleció mi hermano en Valdivia. ¿Ya? Y por razones que nosotros todos conocemos, no podíamos viajar, ni porque no se podía ir. ¿Cuándo fue la Pero pérdida de su hermano? en junio del año pasado. Ya. Junio del año pasado. Entonces él tenía una enfermedad crónica al hígado, además tenía diabetes, la cosa es que estuvo mucho tiempo hospitalizado y al final lo mandaron a la casa y le dijeron a la hija que tuviera paciencia y que había que cuidarlo lo más posible hasta que el organismo descansara. Bueno, ellas lo tomaron muy bien, pero a lo que voy yo es a lo siguiente. Ese hermano era muy unido con nosotros, él vivió con nosotros, en fin, y por razones, diría yo, de ignorancia y económicas, nosotros no podíamos tenerlo en la casa, y como el médico dijo que tenía que estar con sus familiares directos, se fue a Valdivia, ¿ya? Uh-huh. Y en Valdivia, en Niebla, hay una hermana mía que tenía la posibilidad de ir a verlo, de colaborar con los medicamentos, en fin. De acompañarlo, en el fondo. De acompañarlo, pero a la distancia. Uh-huh. Bueno, resulta que fallece mi hermano y nosotros, con mucha tristeza, porque yo vivo con mi hijo, era como papá para él. Uh-huh. El dolor fue terrible porque no pudimos ir. Y el día en que estaban en la iglesia, que ya lo cementerio, estaba mi hermana ahí, y yo le hago preguntas a mi hermana, y mi hermana, bueno, durante ese tiempo entre la enfermedad y el duelo pasó harto tiempo, y no lográbamos comunicarnos muy bien las dos. Pero ese día en que estaban en la iglesia y ya estaban esperando que lo llevaran, yo le pregunto a mi hermana y le digo, por favor, cuéntame, dime,
¿cómo está Nena, que era la esposa? ¿Cómo está la Tania? Y mi hermana me contesta en una forma espantosa, me dice, ¿sabes? Me dice, estoy chata, estoy aburrida, todo me lo preguntan a mí, yo tengo que estar dando la explicación a todo el mundo, y un montón de cosas más. Entonces, a mí me dio mucha pena, me puse a llorar, y mi hijo me abrazó, me dijo, calma, mamá, calma, en fin, qué sé yo. Ya, y después, al ratito, me vino lo que yo digo que me da vergüenza, la ira. Pero la ira hacia mi hermana, de no ponerse en el lugar en que nosotros estábamos lejos, que nosotros queríamos tanto a mi hermano, que no podíamos estar con él, que no podíamos estar con la familia. Entonces yo consideré que lo que ella hizo fue muy cruel con nosotros, porque en realidad nosotros queríamos estar ahí. Pero el hijo de él, cuando escuchó que yo reté a mi hermana porque yo le dije que era el colmo, que no esperaba eso de mi hermana, que él también era mi hermano, que yo no quería hablar más con ella, que ya con esto ya había perdido todo conmigo. Bueno, nunca nos hemos llevado bien. Entonces, parece que ella tenía el celular abierto. Entonces el sobrino escuchó eso, entonces el niño al ratito me llama y me dice, tía, no te desesperes, me dice, mi papá se fue bien, se fue tranquilo, estamos aquí, ya ligerito nos vienen a buscar porque lo vamos a llevar, y piensa que él siempre va a estar contigo, no te entristezcas tanto, ¿no? Le dije yo, sí, mira, yo soy muy cristiana, le dije, yo sé que él está mejor allá que acá, pero la actitud de tu tía, le dije yo, me descontroló, así que te pido disculpas, en fin, que si ya no te preocupes, tía, ya, nosotros sabemos que tú lo queríamos y listo. Entonces, señora María Eugenia, disculpe, y con el paso del tiempo, es decir, desde junio me dijo, ¿cierto?, del año pasado, a hoy día, ¿tiene esa misma sensación como de rabia con su hermana? ¿O hoy día puede analizarlo del momento que quizás las dos estaban pasando por un proceso de... Quizás las dos estaban en el proceso de ira, ¿cierto? Y quizás ella, con todo lo que estaba viviendo en ese momento, estando ahí, ¿cierto? Quizás lo que menos quería podría ser que le pregunten, ¿cierto? Y claro, a lo mejor la respuesta no fue la adecuada, y obviamente a usted también eso le causó... Claro. Claro, mira, lo que pasó fue lo siguiente. Yo diría, como lo que acabo de decir, yo soy muy creyente, en fin, soy profesora de religión también, o sea, yo sé que la muerte en el fondo es un paso nomás, y como creyente sé que él está bien, etcétera, 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 etcétera. Pero yo después de esa ira mía, yo traté de comunicarme con mi hermana y le mandaba WhatsApp, mensajes, monitos, pues, ella no me contestaba. Y hace como 5 meses, mi hermana empezó a comunicarse conmigo. Entonces yo diría que ya se produjo esa sanación y esa comunicación, y ya diríamos, porque ella me culpó a mí en parte de una enfermedad que ella le llegó después de la muerte de mi hermano. Entonces, yo creo que ella ya tiene 80 años, difícil que... yo creo que eso son situaciones que a mí me pasaron, y yo creo que a muchos familiares le tiene que haber pasado durante el tiempo de la pandemia, el enojo y la angustia de no poder estar ahí en el momento preciso, ¿ya? Pero yo, tal como usted explica, todo tiene su proceso, y todo depende de la forma en que uno vea el duelo. ¿Ya? Yo ahora estoy tranquila, mi hijo también, lo recordamos siempre, nosotros somos buenas para la fotografía, pero a veces comentamos cosas, en fin, y sabemos que él está bien, y sabemos que mi hermana incluso está mejor, está bien. Entonces yo por eso digo, yo viví el proceso de la ira, y mi hermana vivió el proceso de la depresión. Y ahora ambas estamos en el proceso de la aceptación. Muy bien, pues señora María Eugenia, muchas gracias por contarnos su experiencia y su reflexión. No sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia, pregunta, reflexión.
Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién? Que no... Señora Blanca, o Señora Blanca, ya. Blanca. Señora Blanca. Blanca. Mira, Mauricio, tú hablaste y el tema se enfocó hacia la pérdida de un ser querido. Cuando se habla de duelo, se relaciona inmediatamente con la pérdida de un ser querido. Ahora, en la pandemia ocurrieron pérdidas, y en el duelo también hay muchas pérdidas, como también dijiste, perder cierto un animal que cuida, un gatito, un perro, Sí. ya. Pero también hay pérdidas que tienen que ver con la separación, ¿cierto? Con el divorcio, con el término de la relación de una pareja, con lo que pasó en pandemia, con la pérdida del empleo, con las fuentes de trabajo, y también la experiencia mía, bueno, muy personal, por supuesto, si es mía, la experiencia que tiene que ver con la pérdida de salud, que eso también implica un duelo. Ahora, yo lo viví en dos partes. Disculpe, Blanca, ¿salud entendía como sistema de salud o como salud que adoptó salud personal. Ya, perfecto. Ya. A mí me tocó ser de cuidadora de mi marido por 19 años. Y en el momento en que él se empezó a dializar, yo entendí que la vida de nosotros cambió. Y cambió y a través en todo aspecto empezamos a vivir otra etapa. Las prioridades cambian, entonces hay que priorizar otras cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con problemas de movilidad, que tienen que ver con problemas de visitas a médicos, operaciones, gastos, ya. Es otra etapa de la vida que uno empieza a vivir. Y eso uno pasa por etapas en que dice, ¿por qué pasó? ¿Por qué? Yo le preguntaba a él, ¿por qué te enfermaste? ¿Por qué tú? Ya. Y son etapas que uno como proceso las tiene que ir viviendo. Y en este momento estoy en un proceso de mi salud. Yo fui diagnosticada con Parkinson, que es una enfermedad crónica, irreversible, y como decía una doctora, uno tiene que pegarse al alma. Entonces, son pérdidas en diferentes aspectos, y como lo dijiste también, cada uno lo vive de acuerdo, ¿cierto?, a su experiencia, lo vive de acuerdo también a la cercanía que tiene en el caso del fallecimiento, de la muerte de un ser querido, a la cercanía que tiene con esa persona. Y también lo que comentaste, a la visión que se tiene de la muerte, y eso es cultural, también tiene que ver con lo religioso. En México nosotros sabemos que tienen como un culto, ¿cierto?, a la muerte, tienen un rito ya a la muerte. Y si alguien vio la película Coco, ¿cierto?, es una película que a mí me acercó mucho también, me hizo verlo como más natural, como que eso existe y no con tanto dolor. Y también, ¿no es cierto?, el hecho de que las etapas pueden ser seguidas, no lineales, no todos pasan por los mismos procesos, no todo es igual, pero se supone que cuando uno llega a una etapa en que se siente mejor, no implica que uno sea olvidado, no hay culpabilidad, de alguna manera ha ido resolviendo esa pérdida casi siempre, como vuelvo a repetir, hablamos de una pérdida en relación a un ser querido, a la muerte de un ser querido. Pero también tenemos, como decía yo, las otras pérdidas, y que la pérdida de salud es valioso. O sea, es valioso en la medida, la salud es valiosa, que es un tesoro, porque sin salud no podemos hacer nada. Entonces, esa es una pérdida muy, muy fuerte, muy significativa, y que nos marca, sobre todo nosotros que somos adultos mayores, lo llevamos, y las enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, el Parkinson, son enfermedades que no tienen solución, no mejoran, van avanzando. Entonces, en la pandemia vivimos pérdidas de familias, pérdidas de fuentes laborales, pérdidas de separaciones, porque también la pandemia provocó también en las familias que tenían que compartir todos los días, provocó también conocerse, estar juntos y ver las diferencias, que algunos la pudieron pasar y otros no. Y como proceso, y tú lo has dicho, implica ciertas etapas o fases que le dicen que, de acuerdo al estudio científico, de acuerdo al especialista, cada uno pone 3, 5, 6, 7. Claro. Y esto cada uno lo va resolviendo. Muchas gracias por escucharme, tú y los demás.
Señora Blanca, yo le agradezco mucho también su intervención. Yo creo que también dio en un punto clave que tiene que ver con, que de alguna manera lo mencioné, ¿cierto? Que los diferentes tipos de duelos que hay, ¿cierto? Y que no necesariamente responden algunos a, o sea, en el grueso de lo que uno entiende por el duelo, siempre lo asocia a la pérdida de un ser querido, ¿cierto? O de un familiar o de un vecino, qué sé yo. Pero claro, como lo dije también, hay duelos que son de carácter material, que son de carácter afectivo, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de las parejas, y esto es como, si bien es cierto, no es parte de la materia del duelo, efectivamente como trabajador social, por ejemplo, trabajando con psicólogos, que generalmente trabajamos en dupla, hay estudios que demuestran que con la pandemia todas las problemáticas que habían en un hogar, ¿cierto?, se intensifican. Por ejemplo, si en un hogar había, y perdón por lo que puede ser muy crudo, habían situaciones de abuso, esas situaciones se intensifican y se amplían. Si habían situaciones de violencia, también. Si habían situaciones de malas relaciones, también. Por lo tanto, tal como lo indica usted de muy buena manera, muy didácticamente, ¿cierto? Eso hizo que además se produjeran todos estos fenómenos asociados y también incorporando el tema de la muerte. Y finalmente, con lo otro que me parece súper clave, es el tema de la aceptación, ¿cierto? La aceptación significa no olvidarse de la persona, sino que aprender a vivir con el dolor y la ausencia de esa persona, al menos físicamente, ¿ya? Yo siempre me quedo con la frase de un, no sé cómo se llama técnicamente, de un orador que habló cuando falleció mi abuela, ¿ya? Porque obviamente yo también tengo una historia de proceso de pérdida. En septiembre falleció mi abuela a los 96 años, y el orador dijo, mira, esta persona se fue del cuerpo, pero cambió de envase, ¿ya? Uno adopta otra forma, por eso les decía el tema de las creencias, de lo cultural que habló usted. Yo prefiero pensar de que efectivamente cambió de envase y ya no está en ese cuerpo, pero que está, no sé dónde, tengo que reconocerlo también, no soy tan creyente, pero sí sé que está en otro lado y que de alguna manera u otra me cuida. Y así con los creyentes que también pueden pensar otro tipo de creencias, valga la redundancia, y así sucesivamente. Pero le agradezco mucho su intervención, señora Blanca. Me gustaría saber si hay alguien más que quiera compartir su experiencia. Yo, Virginia. Virginia. Yo, Virginia. Hola, señora Virginia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi hijo hoy día cumple 11 meses que se fue, Ya, que nunca se quiso vacunar. ya. ¿Y qué edad tenía su hijo, señora Virginia? 62. 62 años. 72. 62. Ya, Disculpa que me cuesta hablar. y no se preocupe, tómese su tiempo. También, así como le digo eso, también si usted cree que quizás no puede, tampoco es obligación que pueda hablar, ¿ya? Y en caso también, y esperamos que cualquiera de las personas que está escuchando, viendo, participando de esta conversación, obviamente que no es la intención de provocar algún tema de descompensación o que se sientan mal, pero en el caso de que eso sucediera, recuerden que pueden asistir, digamos, a los temas de urgencia, por ejemplo, de acá mismo, de nosotros, ¿ya? Pero la idea es que esta conversación sea, ¿por qué no decirlo?, sanadora, ¿cierto? Que uno, como se dice en buen chileno, uno pueda echar para afuera, ¿cierto? Y que Sí. el conversar siempre libera, siempre es un bálsamo, digamos, para el alma y para uno mismo. Así que tómese su tiempo, señora Virginia, y cuéntenos cómo de alguna manera ha experimentado esto. Cuéntenos a lo mejor si cuenta con
con personas con las que pueda conversar, si tiene más familia. Cuéntame un poquito de eso. Sí, tengo red de apoyo, tengo mi hija, mi otra hija que también tuvo grave, pero mi hijo falleció porque no se vacunó, dio la pandemia, le dio este virus. Ya. Así que, ¿por qué salió esa señal? Porque ya solamente está conectada. Ya. Así que ha costado mucho, pero bueno, como dices tú, la ayuda de muchas cosas te dan el valor para seguir adelante. Y la hija que vive conmigo es un amor, así que tengo que vivir por ella y por mi otra hija, por mi nieto. ¿Y él no vivía con usted? No, Pero cerca. Ya. Lo que usted dice, señora Virginia, también es súper importante porque el tema, así como les mencioné el tema del duelo, de la duración, posiblemente haya muchas personas que puedan tener duelos recientes, ¿ya? Es decir, duelos que no lleven más de un año, ¿cierto? Otros incluso semanas, algunos meses, qué sé yo. Y dentro del proceso, que sin duda es doloroso, ¿cierto? Porque es un proceso que implica las fases que les comenté para luego llegar al tema de la aceptación en algún momento. Sin duda que es doloroso, pero siempre va a ser más llevadero cuando uno tiene una buena red familiar, una buena red de apoyo. Entendida familia no como la misma, los consanguíneos, que a lo mejor sí, pueden ser familia, pero también, por ejemplo, pueden ser los vecinos, las personas con las que uno convive en qué sé yo, en la unidad vecinal, en la junta de vecinos, o en los clubes que de repente uno pueda estar. Esta misma instancia en la que estamos hoy día conversando también se constituye en una red de apoyo. Por lo tanto, en la medida de que uno tiene red de apoyo, que puede socializar, que puede decirle al otro lo que a uno le está pasando, créame que es llevadero. No así cuando uno lamentablemente no tiene una red de apoyo muy, muy sólida, y el hecho de que uno esté conviviendo solo con el duelo o sola con el duelo se hace obviamente más difícil. No, tengo vecinos muy buenos, que en el fondo son como familia, y ellos me ayudan bastante también. Así que muchas gracias. Y cualquier cosa, señora Virginia, no se lo digo, digamos, de la boca para afuera, usted puede contar con el equipo social que tiene acá El Salvador Bustos, ¿ya? Bueno, yo soy el único hombre asistente, trabajador social de acá, las demás son todas chiquillas, pero no es muy difícil ubicarme, así que cualquier cosita también estamos acá, ¿ya? Pero voy a hacer una consulta. Resulta que yo soy de Dipreca y aquí no me aceptan porque soy Dipreca. Exacto, claro. Ese es un tema que obviamente no depende de nosotros, pero Dipreca viene siendo como otras instituciones, como en el fondo es como ISAPRE, siendo no ISAPRE, pero es una institución como privada. Por lo tanto, Dipreca tiene su propio dispositivo de salud, ¿ya? Tiene su propio modo de atención, y eso, para mal o para bien, ¿cierto? Si es justo o no es justo, esa otra discusión que lamentablemente no podemos resolver hoy día, pero no entra, digamos, en atención primaria, que somos nosotros. Claro, resulta que yo hace 6 años atrás me atropellaron. Entonces quedé con una pierna muy delicada que casi me la cortan. Entonces yo antes corría, qué sé yo, pero ahora no puedo, me cuesta mucho. Tengo que salir en vehículo. Pero bueno, igual gracias a Dios que se puede. Gracias por su reflexión, señora Virginia. No sé si alguien más quiere preguntar, reflexionar. Yo quiero. ¿Quién sería? La señora Leda. Señora Leda. Yo. Leda Pérez. Sí. Leda Pérez. Miren, sí, Leda Pérez. Que perdona a usted y a todas las chicas que están ahí, porque me incorporé hace un ratito porque vengo del hospital. Alcancé a llegar y aprender a ya eran cerca de las 4. Y me perdonan por eso, ¿ya?
pero lo que quería aportar yo en lo que estaba escuchando a mis dos compañeras, que he sentido en el fondo lo que ellos han dicho, y me duele, pero tengo que poner una cosa, en que la manera de enfrentar la vida con optimismo. O sea, yo soy una persona optimista y lo aprendí de... ¿Señora Leda? La perdimos. ¿La perdimos, señora Leda, o quedó en silencio? Sí, quedó en silencio. Tiene que apretar de nuevo su micrófono para que pueda hablar. Ya, ahora, ahí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces lo que decía yo, de que soy una persona optimista y soy igual a mi papá, yo soy el clon de él. Entonces yo también he tenido penas grandes, como la señora que perdió a su hijo. Yo perdí hace 10 años, más de 10 años para el terremoto, pero no por el terremoto, por una cuestión de salud, a mi hija que tenía 40 años en ese tiempo, con hijos, con nieta, con ella. Entonces, ella siempre me decía, mamita, no sé por qué tenía eso en su mente. Yo quiero que cuando yo me muera usted esté ahí conmigo. Quiero que usted sea la única que esté conmigo a mi lado. Y resulta que, no sé, por esas cosas del destino, cuando ella falleció, estábamos todos ahí, pero cuando ella iba a fallecer, se fueron mi... ¿Señora Leda? La perdimos otra vez. Ahí está la señora. De nuevo se quedó en silencio, señora Leda. Tiene que apretar el micrófono porque quedó en mudo. Ahí. Ahí sí. Ahí. ¿Sí? Ahí sí. ¿Ahí me escucha? Sí, sí la escucho. Ya. Entonces, a lo que voy yo, de que fue una cosa linda y que lo que ella quería. Yo estuve en ese momento cuando ella fue y expiró el último suspiro, estaba la niña, la enfermera, y estaba yo. Entonces fue para mí algo maravilloso que se cumplió esa cosa que ella quería, que yo estuviera a su lado. Y como se murió tarde, entonces al día siguiente yo estuve, toda la noche la pasé con ella en su hogar. Yo dije, no quiero que se la lleven, voy a estar con ella, la acompañé. Estuve sola, todos los demás se fueron y yo quedé sola. Pero quedé con una satisfacción de que yo estuve con ella hasta el último momento. Y al día siguiente, cuando fue el velatorio, yo los atendí a la gente con alegría. O sea, yo en realidad, ni yo misma, porque jamás es una experiencia, nunca se me había muerto un hijo. Pero la reacción mía, nada de llanto, sino que todo es una atención para la gente. Y de esa manera, como que uno, como te dije, como que las cosas resultan mejor cuando usted tiene un poco de optimismo y como una especie de satisfacción personal de que las cosas se van arreglando, ¿entiendes? Entiendo, perfecto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, cuando un hermano se te muere a ti, ya no muy, así como de la edad mía, hace unos pocos años atrás, pero cuando esas muertes son dudosas, que tú no se murió por el... No, pero... La Leda de nuevo se nos fue. ¿Ahí escucha? O sea, no. Ahora sí. Entonces, sí, ahora sí. Entonces, por eso le digo yo que esa pena es grande cuando tú no sabes qué pasa, qué es lo que le pasó y está todavía, ya han pasado varios años y eso todavía no se resuelve, porque parece que no fue una cosa natural, parece que hubo intervención de terceros. Entonces, eso es lo que a mí me ha tenido más con pena, porque no sé qué pasó con él, ¿entiendes? Entonces también es una pena, que uno aprende a vivir con ella, digamos, ¿entiendes? Eso es lo que quería comentar yo. Gracias, Leda. En base a lo que dice la señora Leda, para todas y para todos, ¿cierto? Yo rescato dos cosas que se mencionaron y que ya se mencionó aquí, que cada proceso del duelo es único, ¿ya? Es irrepetible.
cada uno lo vive de las maneras que, según las herramientas que tenga, según las vivencias que haya tenido, según la conexión que haya tenido con la persona, ¿cierto? Y eso no lo hace ni más ni menos importante que los otros, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿cierto? El hecho de que uno adopte, ¿cierto? Rituales o cosas simbólicas, por ejemplo, en este caso la señora Leda decía de que se quedó toda la noche al lado de esta persona y que eso el otro día le generó como energía, también es importante hacer. Por ejemplo, yo en otro taller que había hecho, una señora me comentó que plantó un gomero en el patio delantero de su casa, en el sillón o en una silla donde siempre se sentaba su marido. Y dice que el gomero hoy día es una cosa frondosa, hermosa, y eso es un acto simbólico que de alguna u otra manera también, ¿cierto?, ayuda a llevar esta pena, ¿cierto?, este dolor con mucho más tranquilidad, y de hecho después uno le da un carácter ritual y simbólico, ¿ya? Me gustaría saber, estamos medio, yo diría que de aquí a unos 5 o 10 minutos terminar, así que me gustaría saber, tener quizás a lo mejor, sé que a lo mejor quieran hablar todos, pero quizás una o dos personas más para de alguna manera ir cerrando también este tema que igual es bien sensible. Yo, ¿Quién? Gilda. Gilda Figueira. Sí. Figueroa. No, Perdón. Figueira. Sí. Oye, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, felicitarlos nuevamente por el tema y el desarrollo del mismo, ¿ya? Es algo que intenta, digamos, o sea, o por lo menos a mí me ha llegado de una manera bastante útil y satisfactoria el hecho de saber que en la fase en que estoy yo en estos minutos, ya es algo que está considerado y que pasa y que hay que saberlo y respetarlo y todo lo demás. Antes de hacerte la pregunta, no sé, mandar un abrazo a todos los testimonios, a las personas de los testimonios que hemos escuchado hoy día, porque en realidad, o sea, cualquier tipo de pérdida, en especial humana, ya es algo que duele y duele mucho. Lo que a mí me gustaría preguntarte es de qué manera uno puede ayudarse a sí misma como para salir de la etapa de la número 1, ya de la incredulidad, de la negación, frente a una pérdida de una persona bastante cercana que se fue, digamos, en otro país. Yo ni siquiera pude acercarme, estar con él, ni nada por el estilo, y fue algo absolutamente no esperado, ¿ya? Entonces, yo sigo en esa etapa de negación, y no entiendo por qué, porque racionalmente lo entiendo, lo acepto, pero emocionalmente, interiormente, no logro asumir su partida. Entonces, me imagino que debe haber algún tipo de lectura, de ejercicio mental, de algo que me ayude a salir de esta etapa y seguir cumpliendo las otras, o las que me corresponda cumplir, ¿te fijas? Pero de una manera aceptando, digamos. Ese es lo que a mí me tiene, pero realmente complicada. ¿Cómo hago para aceptarlo? Pero Gilda, es una tremenda pregunta esa. Es una pregunta que yo diría que ni siquiera las personas con más herramientas, a lo mejor por decirlo de alguna manera, podrían contestarla de manera de decirle, de darle así como un tip y diciéndole, no sé, estoy caricaturizando a lo mejor el tema, respire todas las noches 10 veces y exhale y va a ver que en 2 semanas más se olvida. No hay como una receta, digamos, como un estereotipo de receta. Sí, lo que le puedo decir es que yo creo que en forma interna usted ya
no está en el tema de la incredulidad. Yo creo que tiene que ver con dos temas. Una cosa es precisamente, usted en su fuero interno sabe que esta persona ya no está. El tema es que en su interno, en su alma, en sus sentimientos, ¿cierto? En sus sensaciones, aún no da crédito a eso, ¿ya? Yo me he encontrado con muchas personas que, por ejemplo, le ha pasado lo mismo que le pasó a usted, y que piensan que esta persona anda de viaje y que en algún momento va a llegar, ¿ya? Esos son como ejercicios como de proyección, que en el fondo uno está pensando algo, pero que sabe, como usted dice también, que en el fondo no va a pasar, ¿ya? Eso por una parte. Y por la otra, ¿cierto? Tal como lo dije en la presentación, no necesariamente uno va a pasar por todas las fases, ¿ya? A lo mejor uno pasa de la fase en la que está usted, ¿cierto? De la incredulidad, va a pasar directo a la aceptación, y a lo mejor no va a pasar ni por la depresión ni por la ira, ¿ya? No son un prerequisito de las otras, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo que dure en aceptar esta pérdida, ¿cierto? Es el tiempo que uno tiene que darse, ¿ya? No es que una etapa dure, estoy inventando, que una etapa dure un mes, que la otra dure 2 y que la otra dure 3, no. Cada etapa hay que prestarle la atención que se merece, ¿cierto? Y para ello, lo que sí yo le puedo decir de que siempre va a ser un plus, ¿cierto? Es que disponga de una buena red y que disponga de un buen espacio como para conversar estas situaciones, confrontarlas, ¿cierto? Y que pasado el tiempo, yo le aseguro que, aunque suene cliché, que más temprano que tarde, usted quizás no se va a dar ni cuenta y va a estar transitando en la etapa de la aceptación, y desde ahí, ¿cierto?, dejar ir, ¿ya? Pero digamos que yo le puedo... Obviamente que las terapias, ¿cierto?, con terapias cortas, diría yo, terapias breves, yo no soy psicólogo, ¿cierto?, pero sé que hay terapias que trabajan el duelo, ¿cierto?, y que se habla en mayor profundidad, por supuesto, de cada una de estas fases, y que obviamente sirven mucho. Pero así como que yo le pueda dar así como la receta perfecta, la verdad que no podría. Yo creo que como cada duelo es único en las personas, irrepetible, no es una cosa estandarizada, por lo tanto cada uno va vivenciando esa forma de sentir, de extrañar, de negar, de tener ira de manera distinta. Hay distintas iras, hay distintas aceptaciones, ¿me entiende? Entonces son como, siempre va a depender de la persona, ¿cierto? Y cómo está vivenciando el duelo. Gracias por su pregunta, señora Gilda. Gracias a ti por la respuesta. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Te puedo Sí, decir? dale. Vamos a ir cerrando ya, chiquillos, de esta instancia, chiquillas lindas. Le agradezco yo también a Mauricio, te agradezco de manera pública, a todos los presentes, a todos por compartir su experiencia. Sabemos que no es un tema fácil el conversar del duelo, que todavía duele el duelo, ¿verdad? Como lo dice la palabra, que no es fácil, como rescato mucho esto, que no hay una receta. Ojalá la tuviéramos, ojalá tuviéramos un libro y pudiéramos sanar y pudiésemos que todos estén felices y que todo esto sea un proceso lo más fácil y sencillo posible, pero muchas veces no es así y nos enfrentamos a cosas, ¿verdad?, que nos impactan de alguna u otra forma, nos duelen de formas distintas. No todas las muertes nos van a significar lo mismo para todos. Quizás unas duelen más, otras se cargan toda la vida y otras probablemente son quizás más pasajeras, no lo sabemos. Desconocemos la realidad de cada uno, pero creo que es un tema súper importante, súper necesario de hablar, que incluso mi percepción, no sé de la de usted, no sé de la de Mauricio, que sigue siendo incluso hasta un poco tabú hablar de la muerte. Sigue siendo así como, oye, no, de esto no se hable, por favor, así como casi que no traigan la muerte acá a
al día a día, claro, no traigan la muerte a la mesa, por favor, ¿verdad? Pero a veces es súper sanador el poder compartir esta experiencia, darnos cuenta que de alguna u otra forma todos lo hemos vivido en nuestro proceso de vida, y que, ¿por qué no decirlo? Es doloroso, súper doloroso. Y yo, para terminar también, junto con agradecer, ¿cierto?, a todos ustedes, y es una gran audiencia, me encanta que digamos, concite tal interés, entiendo que los otros talleres también son números importantes, decirles finalmente como reflexión solamente de que no es extraño ni raro que uno sienta dolor, pena, frustración, ira, con la pérdida de un ser querido, una pérdida material o otro tipo de pérdida. Es absolutamente normal, ¿ya? Eso no quiere decir, ¿cierto?, que uno a veces, para ciertos duelos, ¿cierto?, requiera de ayuda o de terapia. Y eso es súper importante de interiorizarlo, ¿ya? No es algo extraño que les pase. Como ustedes se habrán dado cuenta, hay muchas, y quizás cuantas más que por el tiempo lamentablemente no se pudieron compartir, pero en el fondo, a lo que voy yo es que no estamos solos, ya no estamos solos. Cada uno, y por eso es tan importante los procesos de socialización, los procesos de unirse, los procesos de mantenerse en red, de que cada uno cuente con el otro y que así, obviamente, si bien es cierto, dijeron por ahí, se aprende a vivir con el dolor, pero es mucho más llevadero y es mucho más esperanzador, por qué no decirlo. Así que yo me despido, les agradezco mucho el interés, la convocatoria, y ojalá nos podamos ver en en otra experiencia similar en estos talleres que obviamente encuentro que son muy interesantes. Sí, ahí vamos a... Para ustedes. Para ustedes, para Mauricio, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense, que estén bien. Vamos a ir cerrando. Gracias. Gracias. Bye. Chao. Chao, chiquitas. Chiquillos, que estén muy bien. Muchas gracias. Oye, tengo COVID, soy negativa. ¿Algo? Muy bien. No tengo COVID. Negativo. Muy bien. Ya, chiquitas, nos vemos el lunes, el martes, el miércoles y nuestra última semanita para que se vayan preparando. Nosotros vamos a estar con los brazos abiertos siempre para recibirlas. Por favor, no lo duden. Ustedes tienen nuestros contactos, nuestros correos. La oficina, las puertas siempre van a estar abiertas para ustedes. Gracias por la convocatoria y por compartir su experiencia. Les queremos mucho y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Realmente, muchas Chao, gracias. niñas. Chao, Chao, bye. virtual. Chao. Chao.